Hay algo que nadie te va a decir directamente, porque duele demasiado y porque la mayoría de las personas que te rodean están demasiado ocupadas protegiéndote de la incomodidad. Pero yo sí te lo voy a decir. Una parte significativa de lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre cómo funcionan las personas y las relaciones, es simplemente falso, no parcialmente equivocado, no ligeramente impreciso, falso. Y lo que hace que esto sea verdaderamente cruel no es que estés equivocado, sino que ni siquiera lo sospechas. Caminas por la vida con una arquitectura de creencias construidas sobre suposiciones que nunca has revisado, sobre experiencias que mal interpretaste, sobre conclusiones que sacaste cuando eras demasiado joven, demasiado herido o demasiado limitado para entender la totalidad de lo que estaba ocurriendo. Y esa arquitectura, esa estructura invisible que nadie ve pero que lo gobierna todo, está tomando decisiones por ti en este mismo momento. Esto no es un ataque. Es una invitación a hacer algo que la mayoría de los seres humanos evitan con una habilidad asombrosa durante toda su vida, cuestionarse a sí mismos de verdad. Permíteme comenzar con algo que los filósofos griegos comprendieron hace más de 2000 años, algo que la modernidad ha olvidado convenientemente porque la duda es incómoda y la certeza vende mejor. Sócrates, uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental, llegó a una conclusión que escandalizó a sus contemporáneos. El más sabio de los hombres es aquel que sabe que no sabe nada. No lo dijo como gesto de humildad performativa, lo dijo como resultado de un proceso riguroso de interrogación. Había hablado con poetas, con políticos, con artesanos, con guerreros. Todos ellos estaban absolutamente convencidos de que sabían. Y todos, al ser interrogados con profundidad, revelaban los agujeros enormes en su comprensión. La diferencia entre Sócrates y ellos no era que él supiera más, era que él sabía que no sabía, y esa diferencia lo hacía más libre, más adaptable, más capaz de aprender. Hoy, esa misma trampa sigue activa. La certeza excesiva sigue siendo el enemigo silencioso del crecimiento, y lo más peligroso de la certeza no es que te haga arrogante, aunque a veces lo hace. Lo más peligroso es que te hace invisible para ti mismo. Cuando estás seguro de algo, dejas de observarlo. Y cuando dejas de observarlo, no puedes ver cuándo cambia, cuándo ya no funciona, cuándo te está limitando. Quiero que por un momento recuerdes una creencia que tenías hace 10 años, algo que dabas por sentado como verdad absoluta sobre las relaciones, sobre el trabajo, sobre tu propia naturaleza, sobre lo que merecías o no merecías en la vida. Recuérdala con claridad. Ahora pregúntate, ¿sigues creyendo exactamente lo mismo? Lo más probable es que no. Lo más probable es que la vida te enseñó algo que te obligó a revisar esa creencia. Pero aquí está la pregunta que verdaderamente importa. ¿Esperaste a que la vida te obligara? ¿O fuiste tú quien tomó la iniciativa de revisarla? Porque hay una diferencia enorme entre cambiar porque las circunstancias te golpearon lo suficiente y cambiar porque desarrollaste la disciplina interna de cuestionarte de manera proactiva. La mayoría de los seres humanos cambian de la primera manera. Esperan el golpe. Esperan la crisis, la ruptura, la pérdida, el fracaso monumental. Y solo entonces, cuando el dolor supera la comodidad de mantenerse igual, comienzan a hacerse preguntas. Esto no es una crítica moral, es psicología básica. El cerebro humano está diseñado para conservar energía, para seguir patrones establecidos, para resistir la revisión profunda de sus propios modelos, porque esa revisión es costosa, demanda esfuerzo, genera ansiedad. Pero el hecho de que sea natural no lo hace sabio. El hecho de que sea la norma no lo hace suficiente. Existe un concepto en psicología que se llama sesgo de confirmación, y si tuvieras que entender un solo mecanismo de la mente humana para comprender por qué las personas rara vez se equivocan a sus propios ojos, sería este. El cerebro tiene una tendencia profundamente arraigada a buscar, interpretar y recordar la información de una manera que confirme lo que ya cree. No es que seas deshonesto, no es que quieras engañarte. Es que el sistema de procesamiento de tu mente está sesgado desde el principio hacia la autovalidación. Escuchas lo que quieres escuchar, ves lo que ya esperabas ver. Recuerdas los momentos que apoyan tu versión y olvidas los que la contradicen. ¿Cuántas veces has tenido una discusión con alguien? Has salido de ella absolutamente convencido de que tenías razón y años después, con más perspectiva, ¿te has dado cuenta de que la otra persona tenía al menos parte de la razón? ¿Cuántas veces has interpretado la actitud de alguien como hostilidad o indiferencia solo para descubrir más tarde que estabas proyectando? ¿Cuántas historias te has contado sobre por qué algo no funcionó, en las cuales, curiosamente, tú apareces como la víctima o como el héroe, pero
rara vez como alguien con responsabilidad genuina y aprendizaje pendiente. Esto no te hace mala persona, te hace humano, pero ser humano no es una excusa para quedarse igual. Hay algo más profundo todavía que quiero explorar contigo, algo que tiene que ver con la forma en que construimos nuestra identidad. Desde muy jóvenes comenzamos a formarnos una imagen de quiénes somos. Soy alguien paciente, soy alguien que no sirve para esto, soy alguien que trabaja bien bajo presión, soy alguien que no necesita a nadie. Estas afirmaciones, estas etiquetas que nos ponemos y que aceptamos de otros, se convierten con el tiempo no en descripciones de nuestra conducta, sino en prescripciones de nuestro comportamiento futuro. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando algo se convierte en parte de tu identidad, dejar de creerlo se siente como una amenaza existencial, no como una corrección, como una destrucción. Si llevas 20 años diciéndote que eres una persona directa y sin filtros, la posibilidad de que en realidad seas alguien que usa la honestidad como arma para evitar la vulnerabilidad se siente insoportable. Si llevas años creyéndote una persona generosa, la posibilidad de que tu generosidad esconda una necesidad de control o de aprobación resulta casi intolerable de contemplar. Y entonces en lugar de mirar desvías la mirada, en lugar de preguntar cambias el tema, en lugar de cuestionarte te defiendes. La identidad rígida es una prisión con paredes invisibles. Y lo más irónico es que la construimos nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, convencidos de que nos estábamos protegiendo. Los grandes pensadores de todas las tradiciones, desde los estoicos romanos hasta los filósofos orientales, entendieron que la sabiduría no es acumulación de certezas, es la capacidad de sostener la incertidumbre sin colapsar. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribía en privado sobre sus propias debilidades, sus miedos, sus tendencias al error. No para flagelarse, para verse con claridad, para no engañarse. Tenía todo el poder del mundo para rodearse de personas que le dijeran únicamente lo que quería escuchar y sin embargo elegía la lucidez incómoda sobre el consuelo fácil. Eso es lo que separa a las personas que genuinamente crecen de las que simplemente envejecen. Pero hay algo que quiero aclarar. Porque cuestionarse a uno mismo puede degenerar en un hábito destructivo si no se entiende correctamente. Cuestionarse no es torturarse. No es vivir en un estado permanente de duda paralizante sobre cada decisión que tomas. No es convertir la autocrítica en una nueva forma de maltrato hacia ti mismo. El cuestionamiento sano tiene una cualidad específica. Es curioso, no condenatorio. Es investigativo, no punitivo. Se parece más a la actitud de un científico frente a un experimento que a la actitud de un juez frente a un acusado. Cuando un científico descubre que su hipótesis estaba equivocada, no se destruye a sí mismo. Actualiza su modelo. Dice, esto me enseña algo nuevo, y sigue adelante con más información. Eso es exactamente lo que el cuestionamiento productivo te permite hacer con tu propia vida. No se trata de descubrir que eres un fracaso. Se trata de descubrir que tu modelo era incompleto, y que ahora puedes ampliarlo. Existe también una dimensión social en todo esto que merece atención. Vivimos en culturas que premian la seguridad y castigan la duda. Cuando alguien dice, no sé, en la mayoría de los entornos, eso se percibe como debilidad. Cuando alguien cambia de opinión, a la luz de nueva evidencia, frecuentemente se le acusa de inconsistencia o de falta de carácter. Y así aprendemos desde muy temprano a fingir certeza incluso cuando no la tenemos. Aprendemos a defender posiciones no porque estemos seguros de ellas, sino porque cambiar de posición se siente como una derrota pública. Esta dinámica es profundamente dañina, tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual, te condena a repetir los mismos errores porque nunca puedes admitir ni siquiera ante ti mismo que estabas equivocado. A nivel colectivo, genera sociedades enteras donde nadie aprende de nadie porque todos están demasiado ocupados teniendo razón. El coraje real, el coraje que pocos ejercen, no es el de defender tus creencias sin importar qué, es el de revisarlas cuando la evidencia lo justifica. Es decir, en voz alta, pensé que era así, pero parece que estaba equivocado. Eso requiere una fortaleza interna que la mayoría no cultiva, precisamente porque nunca se cuestionan lo suficiente como para llegar a ese punto. Quiero hablarte ahora de algo que rara vez se menciona cuando se habla de mejora personal, y es el papel que juega el tiempo en la distorsión de nuestra autopercepción. La memoria es un instrumento profundamente infiel. No funciona como una grabación que reproduce los hechos con exactitud. Funciona más como una novela que se reescribe cada vez que la abres. Los detalles cambian, los matices desaparecen. Y
De manera consistente, la versión que recuerdas tiende a ser aquella en la que tu comportamiento tiene sentido, en la que tus decisiones tenían justificación, en la que el contexto explicaba y excusaba. Esto significa que el tribunal interno con el que te juzgas a ti mismo está permanentemente sesgado a tu favor, no porque seas deshonesto, sino porque la memoria humana tiene esa arquitectura. Y si el tribunal está sesgado, el veredicto siempre será el mismo. Hice lo que pude con lo que tenía, que a veces es cierto, pero que a veces es simplemente la historia más cómoda disponible. El cuestionamiento genuino requiere que desarrolles la capacidad de mirar tus propias acciones y motivaciones con algo parecido a la mirada de un observador externo. Que te preguntes no solo qué hiciste, sino por qué lo hiciste. Que explores la diferencia entre tus motivaciones declaradas, las que dices en voz alta, y tus motivaciones reales, las que operan en silencio. Esto no es paranoico ni neurótico, es simplemente honesto. Y la honestidad real, sin el edulcorante del autoengaño, es la base de cualquier transformación auténtica. Hay una pregunta que te invito a hacerte regularmente, no una vez, sino como práctica sostenida. ¿En qué área de mi vida estoy tomando decisiones basado en supuestos que nunca he revisado? Puede ser en tu manera de relacionarte con las personas cercanas. Puede ser en la forma en que manejas el conflicto. Puede ser en lo que crees que mereces o que eres capaz de lograr. Puede ser en tu filosofía sobre el esfuerzo, sobre el descanso, sobre el dinero, sobre el amor. Cada una de esas áreas está gobernada por un conjunto de creencias que en algún momento adoptaste, muchas veces sin elegirlas conscientemente, y que llevas operando en piloto automático desde entonces. El filósofo William James decía que el mayor descubrimiento de su generación era que los seres humanos podían alterar su vida alterando sus actitudes mentales. Pero alterar una actitud mental que nunca has examinado es imposible. Primero tienes que verla, primero tienes que estar dispuesto a mirar. Y mirar requiere lo que más asusta, la posibilidad de no gustar de lo que ves. Aquí está la paradoja central de todo esto, y es importante que la comprendas bien. Cuestionarte a ti mismo no te hace más pequeño, te hace más grande. La persona que puede sostener la pregunta sobre sí misma sin destruirse, que puede evitar la incertidumbre de no saber exactamente quién es y qué cree en este momento, esa persona tiene un tipo de flexibilidad interna que es extraordinariamente rara y extraordinariamente poderosa. Puede adaptarse, puede aprender, puede cambiar de dirección sin catastrofizar, puede equivocarse sin derrumbarse, puede escuchar una perspectiva diferente a la suya sin sentirse amenazada. En contraste, la persona que ha cristalizado su identidad y sus creencias de manera rígida, que necesita tener razón para sentirse segura, esa persona es en realidad profundamente frágil. Cualquier contradicción la amenaza, cualquier crítica la destruye, cualquier cambio en el ambiente la desestabiliza. La rigidez no es fortaleza, es el síntoma de un sistema que tiene miedo de mirarse. Existe en la psicología del desarrollo un concepto que los investigadores llaman mentalidad de crecimiento, y aunque el término suena moderno, la idea es antiquísima. Es simplemente la creencia de que las capacidades, el carácter, la inteligencia no son fijas, que son el resultado de la práctica, del esfuerzo, de la revisión continua. Las personas que operan desde esta perspectiva buscan el error no para flagelarse, sino porque el error contiene la información de dónde hay que mejorar. Consideran la crítica como un insumo valioso, no como una amenaza a neutralizar. Ven la dificultad como señal de que están aprendiendo algo nuevo, no como evidencia de que son inadecuados. El cuestionamiento de uno mismo es la práctica que hace posible vivir en esa mentalidad de manera sostenida. Porque sin el cuestionamiento, incluso las personas que dicen creer en el crecimiento tienden a aplicarlo solo en los márgenes, crecen en las áreas donde ya son relativamente cómodas. Evitan crecer en las áreas donde tendrían que enfrentar algo incómodo sobre su propia naturaleza. Déjame decirte algo sobre la gente que más admiras, aquellos que han logrado cosas que parecen extraordinarias, que han construido relaciones profundas, que han tenido un impacto real en las personas que los rodean. Si los observas con atención, si los escuchas hablar sobre su proceso, encontrarás invariablemente una característica que se repite. Son personas que han aprendido a ser extrañas ante sí mismas, que no dan por sentado que ya saben quiénes son, que siguen haciéndose preguntas sobre sus propios patrones, motivaciones y límites con una curiosidad que no se agota. No porque sean inseguros, sino porque entienden que la comprensión de uno mismo no es un destino al que se llega, es un camino que se recorre. Y en ese camino hay momentos incómodos,
Hay momentos en que te descubres siendo menos generoso de lo que creías, menos honesto de lo que pensabas, menos paciente, menos valiente, menos coherente. Momentos en que la distancia entre quien dices ser y quien realmente eres se hace visible de una manera que duele. Esos momentos, si los sostienes en lugar de huir de ellos, son los más transformadores de todos, porque solo cuando ves la brecha puedes empezar a cerrarla. La sabiduría no es saber mucho, es saber cuánto no sabes todavía y tener el coraje de seguir mirando. Hay algo más que quiero dejarte antes de cerrar, algo que tiene que ver con la manera en que el cuestionamiento de uno mismo transforma la relación con los demás. Cuando aprendes a dudar de tus propias certezas, algo curioso empieza a suceder en tus vínculos. Escuchas diferente. Ya no escuchas para encontrar el argumento con el que refutar, escuchas para entender. Empiezas a considerar genuinamente que la perspectiva del otro, por diferente que sea la tuya, puede contener algo que tú no has visto. Y esa apertura, esa disposición real a ser influenciado por lo que escuchas, genera un tipo de conexión humana que la rigidez hace imposible. Las relaciones más profundas no son las que se construyen sobre el acuerdo permanente. Son las que se construyen sobre el respeto mutuo por la complejidad del otro, sobre la capacidad de decir me equivoqué contigo sin que eso destruya algo fundamental, sobre la posibilidad de cambiar juntos en lugar de defender posiciones que ya no reflejan quiénes son. El cuestionamiento también te protege de algo particularmente peligroso, el fanatismo. No solo el fanatismo ideológico o religioso, aunque incluye eso. También el fanatismo de las ideas sobre uno mismo, sobre cómo deberían ser las cosas, sobre quién tiene derecho a qué. El fanático no se cuestiona, no puede, porque su certeza es el núcleo de su identidad y amenazarla sería amenazarlo todo. Y así, el fanático, en cualquier forma en que aparezca, se convierte en una persona incapaz de crecer, incapaz de relacionarse con la complejidad real del mundo, atrapado en una simplificación que le da seguridad a costa de la verdad. No quiero eso para ti. Y sospecho que tú tampoco lo quieres para ti, aunque tal vez nunca lo hayas formulado exactamente de esa manera. Lo que quiero proponerte no es una técnica. No es un método de 5 pasos. Es una orientación, una manera de pararte frente a tu propia existencia. Es desarrollar el hábito, que con el tiempo se convierte en instinto, de preguntarte regularmente, ¿esto que creo lo elegí conscientemente o simplemente lo heredé y nunca lo revisé? ¿Mis reacciones de hoy corresponden a la realidad de hoy o son ecos de heridas y aprendizajes de hace mucho tiempo? ¿Estoy defendiendo esta posición porque es la correcta o porque la he tenido tanto tiempo que ya no sé distinguir entre la creencia y la identidad? Esas preguntas, si las haces con honestidad, si las sostienes sin huir de las respuestas, te van a cambiar. No de manera dramática, no de un día para otro, pero de manera real y acumulativa. Van a ir limpiando el cristal a través del cual te ves a ti mismo y al mundo, cristal que inevitablemente se llena de polvo, de distorsiones, de capas de suposición y autoengaño que se acumulan con los años, si no hay una práctica deliberada de limpieza. Al final, la persona que puede cuestionarse sin destruirse, que puede equivocarse sin derrumbarse, que puede cambiar de opinión sin sentir que traicionó algo esencial, esa persona ha alcanzado algo que ningún logro externo puede reemplazar, se ha ganado a sí misma. Se conoce no porque haya llegado a una conclusión definitiva sobre quién es, sino porque ha aprendido a mirar sin apartar los ojos. No tienes la verdad absoluta. Yo no la tengo, nadie la tiene. Y eso, lejos de ser una tragedia, es la mejor noticia posible, porque significa que siempre hay más que aprender, más que descubrir, más margen para convertirte en alguien más capaz, más genuino, más libre. El espacio entre quién eres hoy y quién podría ser no es un defecto. Es una invitación permanente. La pregunta es si tienes el coraje de aceptarla.